Buen día, mi nombre es Lizeth Catalina Cañas Ayala. Actualmente curso el cuarto semestre de Contaduría Pública en la Universidad Uniminuto. Esta conferencia va dirigida a la compañía Tuya S.A. Lo ideal con esta conferencia es darles a conocer los contratos laborales, la modalidad de los contratos laborales, la forma de los contratos, los elementos esenciales, los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador y en qué motivo se puede dar una suspensión de trabajo y con esto poder ayudarlos a que no caigan en la ilegalidad o así evitar para que conozcan todos los elementos y evitarse algún tipo de sanción o demanda. A continuación les explicaré cuál es el contrato de trabajo, cuál es un contrato de trabajo, qué es, cuáles son las modalidades del mismo y qué tipos de contratos se manejan en las empresas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre qué es un contrato. Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo la continuidad de dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Los tipos de contratos que actualmente manejan las empresas son el contrato a término fijo. Este solo se debe hacer por escrito. No puede ser superior a 3 años ni inferior a 1. Si se pasa de los 3 años, se cambiará a un contrato indefinido, a un contrato a término indefinido. Para que este contrato termine no se requiere previo aviso. El empleador siempre debe pagar todas las prestaciones de ley a su empleado. El contrato a término indefinido, igual que al anterior, solo se debe hacer por escrito, pero este no tiene fecha de terminación. El empleador debe pagar a su empleado igual todas las prestaciones de ley. Bueno, el contrato obra-labor, este solo se celebra como su nombre lo indica, durante una obra o labor específica y llega a su fin cuando se termina la misma. Tiene los mismos beneficios como son las prestaciones sociales y la remuneración. Por último, tenemos el contrato por prestación de servicio. Este contrato es de acuerdo al trabajo a realizar. La remuneración se acuerda por las partes y no genera relación laboral ni obliga a la empresa a pagar las prestaciones sociales. El trabajador recibe un sueldo al cual se le debe descontar la retefuente. Además de los temas anteriores, también la empresa Tuya S.A. debe tener en cuenta la siguiente información, ya que es de igual importancia a la hora de hablar o de realizar sus tipos de contratos a sus empleados. Los elementos esenciales del contrato de trabajo son: en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo señala los 3 elementos más esenciales que deben presentarse para que haya un contrato laboral. Dado que estos son de suma importancia a la hora de señalar si de verdad estamos ante un contrato de trabajo o por el contrario, no. Para eso, los elementos a tener en cuenta son los siguientes: la actividad personal del trabajador. Este es el primer elemento del contrato de trabajo, el cual nos habla sobre qué es el trabajador el que debe realizar la labor para la que fue contratada. No puede asignársela a terceros. Debe ser el quien cumpla responsablemente con esta labor para la cual fue contratada.
únicamente el trabajador es el que debe prestar esos servicios y solo los servicios para los que fue contratado. Está estipulado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y es por esta razón que la empresa Tuya S.A. debe estar siempre muy atenta a todas las labores que están desempeñando sus empleados, que todos estén realizando las actividades para las cuales fueron contratadas y para que así se eviten dificultades internamente. Adicional a esto nos ayudará a tener un mejor funcionamiento en la compañía y más rendimiento a su vez. Bueno, el siguiente elemento es la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleado. Este es el segundo elemento del contrato de trabajo, el cual nos habla, como su nombre lo dice, de la subordinación del trabajador, en el cual nos indica que el trabajador está en la obligación de acatar las órdenes de sus supervisores, de sus superiores, y debe cumplir con la labor que el empleador le ordene, ya que éste no va a tener la libertad de realizar las labores como él quiera o al momento que él quiera. Claro está que debemos tener en cuenta que todo esto se realiza y se debe realizar sin afectar la integridad y la dignidad del trabajador. Este es parte fundamental para que una empresa pueda llevar su buen funcionamiento. Por eso la empresa Tuya S.A. deberá seguir enfocándose en darle a conocer sus deberes y obligaciones a sus empleados, para que de esta manera no se salgan de los términos establecidos y siempre respetándole la integridad y dignidad humana de su personal de trabajo. Y así, de esta manera, se siga manejando un ambiente laboral muy sano y un buen rendimiento. El tercer elemento del contrato es el salario como retribución del servicio. Este es el tercer y último elemento del contrato de trabajo. Allí es donde se habla de la remuneración que va a recibir el trabajador. Es el complemento más común en todo contrato bilateral donde el empleado va al realizar algún tipo de actividad o labor dentro de la empresa va a recibir y tiene todo el derecho de recibir una remuneración. Por esto la empresa Tuya S.A., siguiendo con la legalidad de sus contratos, siempre debe dar efecto a estos contratos de forma cumplida, para así seguir manteniendo una buena relación entre el empleado y el empleador. Parte de esto debemos saber que si se configuran los tres elementos del contrato, la retribución que se haya pactado se considera como un salario sin importar que las partes la hayan llamado, se considera como un contrato sin importar que las partes lo hayan llamado de otra forma. Lo más importante de los elementos del contrato de un trabajo es dejar muy en claro que en el momento que estos tres elementos se reúnan, se entiende que existe un contrato de trabajo y que éste no dejará de serlo sin importar el nombre que se le dé, ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen a este. Por esto es importante que la empresa Tuya S.A. tenga muy claro que si se cumple con estos tres elementos, el vínculo contractual será de naturaleza laboral, en cualquiera de sus modalidades, ya sea verbal o escrita, por tiempo determinado o por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.
y que si por lo contrario no se cumple a cabalidad alguno de estos elementos, no estaríamos hablando de un contrato laboral, sino estaríamos hablando de un contrato civil o comercial. De prestación de servicio, donde los elementos de subordinación no se presentan. A continuación vamos a hablar de los derechos y las obligaciones del empleador y del trabajador. Bueno, en este momento, hablando de los derechos y obligaciones de ambas partes, debemos tener presente que de igual manera incumbe el empleador en obligaciones de protección y de seguridad para todos sus empleados, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleado. Bueno, vamos a hablar también de cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Es muy importante tener presente que la unidad de mejoramiento viene relacionada con varios elementos que permiten mejorar las condiciones laborales de un contrato. Las medidas principales de mejoramiento son aquellas que son ajustadas al salario, las horas laborales, las horas extras, la remuneración por el trabajo desempeñado, el reconocimiento, el tiempo de trabajo. Bueno, también ayuda al mejoramiento de un contrato todas las remuneraciones extras, o sea, los incentivos adicionales que pueda otorgar la empresa a sus empleados, ¿cierto? Ya sea en tiempo, en dinero, en regalos. Todo esto incentiva a que el trabajador cumpla mucho mejor con todas sus obligaciones y tenga un buen desempeño de manera colaborativa para la empresa, en su parte pues colaborativa para la compañía. Bueno, por parte del empleador está el reconocimiento en tiempo extralaboral, el no excederse en sus jornadas laborales y que sean reconocidas, pero así sean reconocidas no pueden abusar de ellas. El reconocimiento de su labor desempeñada establecida a la hora de su remuneración, o sea, su salario. El implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es uno de los más importantes, y también está el respaldo de la seguridad social en suministrarle a sus empleados los respectivos elementos de protección y la dotación adecuada para que desempeñe su labor, ya que es parte y obligación del contratante. Por parte del trabajador es el cumplimiento de las actividades para las cuales fue contratado, el cumplimiento del horario laboral, el cumplimiento de la labor para la cual fue contratada, la satisfacción de ambas partes, cumplimiento con cada uno de los puntos para el rendimiento de la compañía, pues el trabajo y el servicio prestado, está el servicio y el compromiso de las obligaciones que el trabajador debe cumplir. También es el cumplir con el reglamento interno de la compañía y también formar si evidencia anomalías o malos manejos que estén realizando sus compañeros, siempre y cuando ellos estén seguros y hayan podido corroborar que lo que van a expresar es verídico, es cierto. Bueno, a continuación hablamos de cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Entonces, inicialmente vamos a hablar de qué es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo. Persigue un fin propio del individuo.
más que todo su permanencia en el empleo. Este derecho surge como una limitación al poder discrecional del empleador de despedir al empleado, ya que si éste no ha incluido en faltas graves previamente determinadas, no puede ser despedido, y más aún si no ha sido relacionado en circunstancias extrañas. Este derecho consiste en la estabilidad como tal laboral que se le reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que desempeña, a no ser despedido sin causa debidamente justificada y que no sea debidamente justificada por el funcionario competente. En caso tal de ser despedido injustificadamente, debe ser reubicado o indemnizado. La estabilidad laboral reforzada en la legislación colombiana no se encuentra de manera taxativa este principio. Sin embargo, la jurisprudencia se ha encargado de darle un amplio desarrollo a este tema, procurando así la protección y bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, el principio de estabilidad laboral reforzada tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajador de las personas que por cualquier tipo de condición se encuentran en estado de vulnerabilidad. Manifiesta que esto se logra obligando es importante tener presente que esto se logra obligando al empleador a garantizar la continuidad laboral del mismo, lo que lleva a que el trabajador no pueda ser despedido sin medio de una justa causa y que no sea con una previa autorización. Todo este tema de la estabilidad reforzada aplica solo para algunos trabajadores, como son las mujeres embarazadas, cabezas de familia, prepensionados, personas con debilidad manifiesta y personas con fuero sindical. Bueno, algunos de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral son los siguientes. Está el cumplimiento el periodo del cumplimiento de tiempo de vacaciones, implementar contratos por término indefinido, confiabilidad de la información, la permanencia de un trabajador por largo tiempo en la empresa y el lanzamiento de vacantes a personal interno. Esto también es, por ejemplo, esta última es algo muy motivador para los empleados, saber que dentro de la compañía pueden crecer. Entonces, todos estos detalles la compañía Tuya S.A. debe tenerlos en cuenta, ya que van a mejorar cada día su desempeño dentro de la compañía los empleados para poder ascender a esos cargos donde hay unos vacantes. Entonces, por último, es importante tener en cuenta que todo esto se logra dándole cumplimiento a cada uno de los elementos del contrato laboral. Bueno, muchas gracias a la compañía Tuya S.A. por su atención prestada en esta conferencia. Espero que toda la información que yo les acabé de brindar sea de mucha ayuda para el mejoramiento en cuanto a todos estos temas de un contrato laboral. Bueno, vamos a hablar en estos momentos sobre una sanción o suspensión del contrato. En este caso se puede dar la suspensión de un contrato cuando el empleado abandona su puesto de trabajo, cuando el empleado incurre en la confiabilidad, o sea, incurre en el incumplimiento de la confiabilidad de la información de la compañía. En este caso, que es una empresa de prestación de servicios, es importante tener en cuenta que se ha conocido que se han terminado contratos
por respeto y amabilidad al cliente. Es importante tener presente que siempre se busca tener la tranquilidad de que siempre que se atienda a los clientes va a ser con la mejor atención, independiente de la emocionalidad que el cliente tenga en el momento. Es preferible tener un mal momento y respirar a hacer que nuestro cliente se vaya peor de lo que ya llegó, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que en estas compañías de telecomunicaciones siempre de prestación de servicio, pues como los call centers, siempre se tiene en cuenta el primer factor es la atención al cliente, ¿cierto? Que se tenga amabilidad y respeto al cliente en todo momento. Se ha conocido que se terminan estos contratos laborales inicialmente porque no se respeta al cliente, ¿cierto? Porque se trató con unas palabras no adecuadas, con un tono de voz no adecuado, porque se le finalizó la llamada. Entonces este es el principal motivo para la suspensión de este contrato, ¿cierto? En esos momentos la compañía Toya S.A. maneja los contratos a término fijo inicialmente durante un periodo de 8 meses. Se maneja 4 meses inicialmente, se renueva automáticamente a los 4 meses, este es a término fijo, y automáticamente al 9º mes pasa a término indefinido. Independientemente de que el contrato esté a término indefinido, cuando se incumple alguna de las partes de este contrato, sea a manera de tratar, atender o dirigirnos a uno de nuestros clientes, o sea a manera de la confiabilidad de la información que se maneja en la empresa, ¿cierto? En cuanto a la remuneración y los incentivos que maneja la compañía, es algo, evaluando y analizando, es algo muy motivador, porque adicional a que no se trabaja bajo presión, es un salario fijo mensual, por el cual no tiene que lucharse por una comisión, tienen por semestres remuneración en tiempo libre, también tienen algo que se llama para los fines de semana en el mes, hora feliz, entonces se sale 1 hora antes del tiempo de la labor pues que se desempeña. También se tiene primas extralegal, o sea que en cuanto a la remuneración en salarios es excelente. También se tiene prima de vacaciones, se manejan todas las prestaciones legales que el artículo 23 del trabajo no pues le exige pues como tal a las empresas para poder cumplir con a sus trabajadores. Bueno, esa es toda la información que tengo en el momento para brindarles. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.